¿Qué hace un obispo en retiro? ¿Cómo ve la iglesia desde un lugar diferente? ¿Cómo ve el momento político del país? ¿Cómo ve la mediación de los obispos de Guerrero, incluso con el crimen organizado? ¿Cuál es su opinión respecto al caso del obispo en retiro también, Jesús Rangel? Estamos hablando de una entrevista con don Raúl Vera, aquí en Sacro y Profano. Don Raúl Vera, obispo en retiro, es un reconocido religioso católico, un incansable activista social mexicano, conocido por su labor en defensa de los derechos humanos y su lucha contra la pobreza y la discriminación. Raúl Vera nació el 21 de junio de 1945 en Acámbaro, Guanajuato. En la UNAM se graduó como ingeniero químico, precisamente en medio de las revueltas estudiantiles de 1968, en las que participó con enjundia. En ese mismo año ingresó en el noviciado de la Orden de Predicadores de León, Guanajuato, vistiendo así su hábito dominico. Tras ser ordenado sacerdote en junio de 1975, se involucró en la lucha por los derechos humanos y la justicia social en el país. El 20 de noviembre de 1987, el Papa Juan Pablo II lo nombró cuarto obispo de Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero. Posteriormente fue nombrado obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, donde se convirtió en un firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas y trabajó incansablemente al lado de don Samuel Ruiz. El 30 de diciembre de 1999 es nombrado sexto obispo de Saltillo. El 2 de junio de 2020, conforme al derecho canónico, al cumplir los 75 años, presenta su renuncia al Papa Francisco. Don Raúl Vera también ha luchado por la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGBT y la legalización de la marihuana, entre otros temas. Don Raúl Vera es un obispo muy importante en la historia de la Iglesia y social de México en estos inicios del siglo XXI. Un personaje muy comprometido con los derechos humanos, como vimos en la cápsula, con los movimientos sociales, muy comprometido con las causas de los pobres, solidario con las causas también de las mujeres y minorías sexuales. Como vimos también en la cápsula, el 68 fue un año determinante en la vida de don Raúl Vera. Se graduó como ingeniero, participó activamente en las luchas estudiantiles e ingresó en ese 68 en el noviciado de la Orden de los Predicadores, los dominicos. Monseñor Raúl Vera, un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros y poder conversar. Y la primera pregunta, don Raúl, agradeciendo su presencia, es: lleva casi 4 años en retiro. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho en este tiempo? ¿Y cómo se siente como un obispo en retiro? Bueno, en primer lugar, sí es un alivio el no tener la carga de una diócesis. Sí es un alivio, sí lo debo decir. Pero por otro lado, también sí es una responsabilidad. Yo sigo teniendo mucha responsabilidad desde el Evangelio con el ambiente en que vivo, con la nación en que vivo, con la gente que también no deja de ser la gente con la que yo trabajé, la gente de Guerrero, la gente de Chiapas y la gente de Saltillo. Y me refiero especialmente a aquellos sobre los que recae más difícilmente les dificulta mucho su vida, pues todas las cuestiones políticas y las cuestiones económicas. Entonces, eso no deja de ser para mí una preocupación. Mi corazón está ocupado siempre, mi mente está ocupada siempre. Y luego, bueno, pues las relaciones humanas que tengo son las relaciones que un obispo siempre debe tener. No estoy aislado de ninguna manera. Muy bien, don Raúl. Don Raúl, también debo confesar que desde acá las noticias que llegan de Saltillo, de Coahuila, la verdad debo confesarle que no me agrada mucho cómo usted, siendo un hombre tan leal a la Iglesia, a veces la Iglesia no es tan leal con usted. Es decir,
una cierta marginación, no le dejan en todas las iglesias celebrar misa. Hay personajes que llegan como el nuncio que estuvo en estos días allá en Saltillo y no le avisan. Yo sé que usted es un hombre de iglesia, es un hombre muy comprometido y muy leal a la iglesia. Pero hombre, a mí sí me da, desde la distancia, miles de kilómetros, me da mucho coraje que un personaje que merece todo el respeto del mundo como usted no tenga el trato institucional que usted se merece. Yo me considero un hermano de mis hermanos, he querido mucho, mucho a la gente más aislada, a la gente menos atendida. Entonces, esto está en mi espiritualidad, yo lo digo de corazón. Entonces, sé que debo conservar también higiene espiritual. No es bueno tener heridas y sobre todo cuando eso interrumpe el amor, el trato con el prójimo. Entonces, en ese sentido, pues incluso ya siendo obispo, yo tuve que pasar por muchas cosas. Yo tuve pues, por ejemplo, cuando fui con don Samuel, pues inmediatamente, cuando vieron que yo no iba a hacer lo que muchos esperaban que yo hiciera, yo allí tuve que tener una grande serenidad y una grande ubicación, y sobre todo cuando se da el paso de que yo no me quedo en Chiapas como era ya lo marcado en el nombramiento que el Papa me había dado. Entonces, en ese momento yo tuve que ser muy cuidadoso de mi espiritualidad. Yo no iba, la gente de aquí, de Coahuila, no tenía la culpa de nada. Yo incluso hice un retiro fuerte antes de llegar aquí. Pues muy bien, Entonces, don Raúl. Me queda claro que usted tiene una enorme vocación por la iglesia, una enorme disciplina a la misma institución. Es usted un hombre institucional y que sigue felizmente con una serie de tareas, de compromisos, de ayudar, digamos, a la gente con mayor necesidad. Pero sí debo reconocer y desde aquí enviarle un mensaje al obispo Hilario González de que, caray, don Raúl merece más respeto. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Estamos conversando con don Raúl Vera López, un personaje que en lo particular aprecio mucho, lo admiro, es una persona además de una energía tremenda. Escribimos juntos un libro que se llamó el pastor social, el pastor que sigue la raíz de los pobres, de la gente, de los problemas. Y cada vez que estábamos juntos yo terminaba exhausto en las noches y don Raúl parecía un jovencito de 15 años, no le aguantaba el ritmo. Pero bueno, don Raúl, ¿cómo ve usted el papel actualmente de los obispos mexicanos? ¿Cómo ve usted, sobre todo a raíz de los asesinatos de los jesuitas en la Tarahumara, los obispos se han venido radicalizando frente al gobierno de López Obrador y frente a algunas grandes estrategias como es la seguridad, la migración, etcétera, y cada vez tienen un papel probablemente de mayor cercanía con los sectores opositores a la Cuarta Transformación? Mira, yo te digo con toda sinceridad, si cuando yo estaba en activo trataba de no ponerles calificativos a mis hermanos o de no situarme y ubicarme en un rincón, yo, desde el punto de vista del Evangelio, pues tengo la obligación de no convertirme en juez ni tomarles medida a las personas con las que trabajo. Y en el caso de mis hermanos obispos, pues yo creo que en un momento dado sí he visto que tenemos que entrar más en contacto con el pueblo, que nosotros no nos podemos, sí, como tú dices,
en un momento dado, sí, en la última conferencia que estuve, pues sí notaba que la ubicación, pero no en todos, pero sí notaba que corríamos el peligro de ubicarnos en una situación totalmente contraria al gobierno actual. Y eso no es sano, no es sano ni para nuestro pueblo ni para nosotros. Nosotros tenemos que ir con el Evangelio y desde el Evangelio hablar con toda claridad. Esto es lo que yo me propuse desde el Evangelio, hablar con toda claridad y no ocultar nada y no situarse. Yo nunca me situé, traté de no ponerme a favor de un partido o de un gobierno. Esto es algo que es obligatorio para nosotros, claro, porque la gente necesita de nosotros. Es una orientación desde lo moral, desde don lo moral Raúl, correcta. Don Raúl, yo entiendo bien, por ejemplo, que los obispos cuestionen ciertas políticas que no están conformes, la seguridad, la cuestión de migración, incluso la cuestión de derechos humanos, etcétera. Eso no está mal. Pero el hecho de que algunos obispos se alíen o de manera abierta y pública digan no votar por un partido, en este caso por Morena, eso ya me parece que están rebasando. Me estoy refiriendo a los obispos de Guanajuato, me estoy refiriendo también a Sandoval, el cardenal en retiro. En Coahuila también, en Coahuila hay una entrega de muchos obispos a los poderes locales. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Se está politizando la iglesia en este país? Lo que nos da el Evangelio es serenidad y nosotros no tenemos por qué ubicarnos en un sector, ni en el sector político, ni en el sector social. Nosotros nos debemos a todo el pueblo, nos debemos a toda la comunidad humana. No solamente es nuestra comunidad cristiana, es toda la comunidad humana. Ser pastor es tener en cuenta que somos para Dios. Él quiere un solo rebaño y un solo pastor quiere ser el Señor Jesús de todos. Entonces, nunca ha sido sano para nosotros situarnos políticamente como sucedió ya en el siglo antepasado, situarnos nosotros y ubicarnos en una ala, digamos así, de la cuestión política. No es sano, absolutamente, porque nosotros allí estamos descobijando a una gran parte de nuestro pueblo. Otro tema que me gustaría darle un giro que está vinculado es, usted estuvo muchos años en Guerrero, fue ahí donde empezó su obispado en el estado de Guerrero. Han cambiado las cosas, pero ¿cómo ve la presencia de la iglesia ahí, que sirve de mediador con el crimen organizado, que está enfrentado también ahí a los gobiernos y a las autoridades? ¿Cuál es su percepción de la iglesia en Guerrero? Bueno, no solamente mi percepción de la iglesia en Guerrero, yo creo que nosotros como iglesia tenemos que conservar mucho la libertad que la iglesia tiene. Si algo necesita el Evangelio es que nosotros no atemos por condicionamientos políticos, por opciones sociales, por opciones de clase. Nosotros no tenemos esa libertad. Nosotros tenemos que ubicarnos en lo que dice la verdad y hablar y educar. Y tenemos que buscar precisamente que la comunión de nuestro pueblo se realice dentro de la justicia, dentro de la verdad, dentro del amor, dentro de los valores que el Evangelio sostiene. Don Raúl, ya que estamos en Guerrero y nos da su opinión, ¿qué me dice del caso también del obispo en retiro, Salvador Rangel? Todo este caso que ha enturbiado un poco tanto la imagen de la iglesia como el rol de un obispo encontrado en un motel, drogado, con pastillas de Viagra, en una situación rara. La iglesia dice que ha sido un secuestro exprés, no hay una declaración clara, el mismo obispo ha dicho que no quiere declarar. ¿Qué pasa en un caso como este? No sé, aquí sí, no sé cuánto es verdadero
la parte que lo daña a él, pero lo que sí entiendo yo es que nosotros no podemos ponernos de ninguna parte dentro. Yo siempre les dije a mis sacerdotes, les dije a los grupos que trabajaban conmigo en pastoral social, nosotros no tenemos por qué meternos a discutir ni con el crimen organizado, ni con el... No tenemos por qué meternos a hablar con ellos así en el plano de cuates, no lo sé. Nosotros tenemos siempre que apuntar hacia el Estado. El crimen organizado tiene su origen en el Estado, en la corrupción del Estado. Esto yo se los dije a los sacerdotes siempre. No tenemos por qué meternos nosotros en ese ambiente que si vamos a ser amigos para ver cómo hacemos para un cartel. Yo tuve que ayudar, tuve que ayudar a personas que dentro de estos grupos querían huir, y yo ayudé a algunas personas a salir. Yo les ayudé para que se fueran lo más lejos posible y que se fueran con los familiares más lejanos que tuvieran, y busqué la manera que ellos tuvieran de irse. Yo he protegido a gente que ha querido salirse de esos grupos, no gran cantidad, pero siempre lo tuve que hacer con una gran prudencia y con un gran cuidado en esto, de no comprometernos de ninguna manera con estos grupos. No tenemos nada por qué señalarle al Estado que haga lo que tiene que hacer. Y sobre todo usted, que ha estado en Chiapas también, sufrió atentados, había grupos criminales, había diferentes intereses que estaban ahí en diferentes espacios. Y finalmente, don Raúl, quisiera preguntarle un poco para redondear esta parte, ¿cómo ve la relación Iglesia-Estado hoy, en este momento? Una iglesia echada para adelante en términos políticos, con un planteamiento en torno a la paz que presiona, y por otra parte también se han desatado grupos conservadores que quieren impulsar esta perspectiva del episcopado. Estamos en un momento muy delicado y que tenemos que ser nosotros muy cuidadosos. Nunca podemos dejar nuestra visión crítica del Estado. Las cosas que el Estado tiene que arreglar. El fin de la política es la justicia y los derechos para todos, y por lo tanto la paz que parten de ahí. Esto siempre lo tenemos que tener bien claro nosotros. Nuestra responsabilidad ante los gobiernos, nuestra personalidad ante los grupos políticos, como son los partidos, siempre debe ser muy pulcra en el sentido de no marcar una preferencia. No es lo que nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que sí tenemos que votar, y tenemos que votar con una grande conciencia, pero tenemos que ser sumamente muy francos a nuestro pueblo. No debemos colaborar para que se divida por cuestiones políticas nuestro pueblo, y para eso sí tenemos que tener una formación. Esa formación la tenemos todos en la teología moral. Eso es, tenemos que ser pastores de todos. No podemos nosotros situarnos en diferencias, ni en clases sociales, ni en partidos políticos. Esto está clarísimo. Dañamos mucho nuestro trabajo pastoral cuando hacemos opciones. Muy bien, don Raúl, pues vamos a una pausa. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos conversando con don Raúl Vera, un obispo en retiro, un obispo emérito, y usted está aquí en Sacro y Profano. Regresamos, estamos en nuestro último bloque, estamos conversando con don Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, un personajazo, la verdad, en la vida de la Iglesia en este siglo XXI, y sobre todo porque no solamente siguió la tradición de muchos obispos de la teología de la liberación, que era en torno a la pobreza, a la injusticia, al cambio de estructuras, sino don Raúl se atrevió a otros temas de las mujeres, de apoyo, de ser solidario también con las minorías sexuales en este país. Tuvo una pastoral de homosexuales. Y esto sin duda le trajo muchas tensiones con diferentes sectores, no solamente aquí, sino también de Roma.
Estamos pues ante un obispo echado para adelante, un obispo audaz, que tuvo momentos muy importantes y muy dramáticos también en Chiapas, donde sufrió atentados. Y por esos motivos, la verdad que para mí es un honor tenerlo aquí en el espacio de Sacro y Profano. Quisiera hacer la última pregunta, don Raúl, en este último bloque. ¿Qué planes tiene un obispo como usted, de vanguardia, con mucha energía, con mucha sensibilidad? ¿Qué planes en retiro tiene usted a futuro? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues estar en la misma línea en la que el Papa Francisco quiere a la iglesia. Yo ya no tengo bajo mi cuidado una iglesia particular como una diócesis, pero sí tengo bajo mi cuidado el amor al prójimo y la salvación también del mundo. Y eso me llevó a decidir que yo de ninguna manera iba a renunciar a los espacios donde yo tengo un trabajo dentro de la justicia. Y yo me quedé dentro yo era ya presidente del Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas y quedé allí. Aquí el Centro de Derechos Humanos fue Juan de Larios y quedé aquí. Después el Centro Nacional para la Animación a las Misiones Indígenas, yo lo presido y quedé allí. Y luego está SICSAL, que es el Servicio Internacional para la Iglesia en América Latina, que fundó don Sergio Méndez Arceo, que en este momento junto con una presbítera anglicana somos los copresidentes. Ahí me quedé, o sea, yo me quedé en todo lo que tenía que ver con la justicia y con la paz, con la atención a los pobres. Esto ya estaba trabajando en esto. Entonces, no de ningún momento vacilé con decir, yo me retiro de eso. No, sigo trabajando en ese ambiente y donde ya me puso Dios. Es más, yo recibí precisamente por la defensa de los derechos humanos el premio Rafto, que es una fundación de Theodore Rafto, inspirada en Theodore Rafto, un economista que dio clase de historia de la economía en la Universidad de Bergen, y yo soy parte de los reconocidos con el premio Rafto, por la Fundación Rafto, y allí también tengo relación. Acabo de estar la semana pasada pues éramos aproximadamente 20 de los pues ya casi 60 que tenemos ese premio Rafto, y estuve con ellos una semana riquísimo, todos ellos defensores de derechos humanos de diferentes nacionalidades. Entonces todo eso, yo me quedé ahí, no lo tuve que buscar. Todo en lo que yo estoy trabajando por la realización de la justicia dentro de la tierra, por el amor a los pobres. Y luego con este Papa, no iba yo a retirarme de un espacio en donde él quiere que la iglesia tenga una presencia muy importante. Yo sigo siendo un hombre de iglesia, no soy obispo de una diócesis, pero sigo con el orden episcopal, y también pues estos espacios donde yo ya he trabajado, donde mi quehacer de obispo, ni me han pedido la renuncia, ni me han sacado de ahí. Entonces yo, encantado de la vida, que es mi vocación, es eso. Don Raúl, le agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano, y no me quede decir que don Raúl Vera López es un personaje importante, probablemente miembro de una generación de obispos que nace en los años 60, que estuvo muy marcada por la cuestión de la justicia y la injusticia estructural, y don Raúl Vera perteneció a una generación que fue más allá con el tema de la sexualidad, de la intimidad, etcétera, que le trajo ciertos problemas. Don Raúl, no me queda más que expresarle mi respeto y mi admiración. Le envío un fuerte abrazo y gracias por participar aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.